Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien. Bienvenidos a un programa más de El Aprendiz Cristiano. Mi nombre es Abner Pérez y aquí comenzamos. La semana pasada estuvimos viendo sobre el pecado que Adán y Eva cometieron y que esto produjo la enemistad con Dios. En este programa estaremos hablando sobre aquella maldición que Dios dio a Adán y a Eva. Así que quédese en sintonía de este podcast, seguramente tendrá algo nuevo que aprender. Como vimos anteriormente, el pecado siempre provoca graves consecuencias. Así como el caerte de un tercer piso causa huesos rotos, el violar la voluntad de Dios tiene dramáticos resultados. Dios no podría tolerar el pecado de Adán y Eva. Él no diría nunca olvídenlo. No fue culpa suya, así que actuemos como que si nunca hubiera ocurrido. O bueno, al fin y al cabo, era solamente un pequeño pecado. No, el daño ya estaba hecho. Adán y Eva eran culpables. Ese pecado causó maldades futuras. La tierra y todo lo que había en ella sufrió la maldición. Los animales, el mar, las aves, aún el suelo fueron afectados. La creación ya no era perfecta. Como resultado de la maldición, la Biblia dice: toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Eso lo dice en Romanos 8:22. El hombre haría su entrada a este mundo en medio de los dolores de parto y saldría de él por la agonía de la muerte. Mientras esté en este planeta, su vida estará llena de injusticias, sudor y miseria. Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás a ser, y al polvo volverás. Eso lo dice en Génesis 3:19. Las espinas y los cardos, reales o simbólicos, harían de la existencia del hombre una constante lucha por sobrevivir. Sería una existencia llena de dolor e insatisfacción. El hombre habría empujado una pequeña ficha de dominó que a su vez haría caer a todas las demás. La consecuencia más amarga del pecado humano fue exactamente aquello contra lo que Dios los había prevenido: la muerte. No nos gusta hablar de la muerte. Es uno de nuestros más grandes tabúes. No queremos hablar muchas veces de la muerte. ¿Por qué? Porque siendo sinceros, todos los humanos le tenemos miedo a ella. He estado en muchos velorios y entierros, pero todas con un común denominador: el dolor. Está sellado como con fuego en el alma humana, que la muerte significa separación. El ser amado desaparece de nuestra presencia para nunca más volver. El solo pensarlo nos inunda de dolor. Ese sentimiento de pérdida y separación que experimentamos es muy similar al significado que la Biblia da a esta palabra. En la Biblia, la muerte implica un tipo de separación. No quiere decir aniquilación o no existencia. Ojo a esto. Este significado nos ayuda a recordar que la muerte no puede ser disociada de su origen. La muerte llegó por causa del pecado, el oponerse a la voluntad de Dios. La Biblia habla de la muerte como una retribución o pago por la maldad. Así como una persona recibe un sueldo por su trabajo, así la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. La Biblia habla acerca de la muerte de muchas maneras diferentes. Vamos a ver 3. Primero, la muerte del cuerpo, que no es más que la separación entre el espíritu del hombre y su cuerpo. No es difícil entender la muerte física, pues estamos bien acostumbrados a ella. Con respecto a Adán y a Eva, tenemos que entender algo más que voy a intentar explicarle. Cuando usted corta una rama frondosa de un árbol, las hojas no se marchitan instantáneamente, ni dan evidencia de estar muertas en ese mismo momento. Ustedes conocen qué es un árbol de ciprés, ¿no es así? Usted puede desgajar una rama del tronco principal y esa rama se mantendrá lúcida por días, quizá meses. De igual manera, cuando Dios le dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás, no quiso decir que Adán se caería muerto en el mismo momento de comer el fruto. Más bien, Dios dio a entender que Adán sería cortado de la fuente de la vida, y por tanto, al igual que una rama cortada, su cuerpo se deteriora progresivamente hasta que llegará el momento en que dejaría de funcionar por completo.
su cuerpo moriría físicamente. Por ende, dejan de ser y vuelven al polvo. Aunque el cuerpo muere, el espíritu continúa viviendo. La Biblia dice que el espíritu es inmortal. El segundo tipo de muerte es la muerte de una relación, es decir, la separación entre el espíritu del hombre y Dios. Ya hemos visto que la desobediencia de Adán y Eva rompió la relación íntima que tenían con el Señor, pero las consecuencias llegaron mucho más lejos. Los hijos de Adán y Eva y los hijos de sus hijos, de hecho toda la raza humana hasta hoy día, nace en ese mundo separado de Dios. La relación entre Dios y el hombre dejó de existir totalmente, tan profunda y completamente que aunque vivamos físicamente, Dios nos ve a todos como muertos en vuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Si me permiten, quiero ejemplificar de mejor manera este segundo punto con este ejemplo que les voy a presentar. Cierto día, en la casa, nos infestamos de ratas. Estos animalitos, como ustedes bien saben, no son bien recibidos en todas las casas. ¿Quién los quiere recibir? A menos que sean mascotas. Pero nadie quiere tener a una rata que está terminando con sus granos o con su misma ropa. No nos quedó de otra que matar a estas ratas con veneno. Y ustedes saben que el veneno no hace efecto instantáneamente. Así que le da tiempo todavía a la rata de ir a morir a su nido. Pero una de ellas había hecho su nido en un lugar en la casa difícil de encontrarla. Por varios días estuvimos buscando el cadáver de esa rata pestilente. Nadie quería acercarse a ese cuarto donde emanaba mucho más hedor. En una búsqueda exhaustiva, di con aquella rata. El panorama era desagradable, era asqueroso. El cuerpo de aquella rata putrefacta estaba cubierta de gusanos. Con una bolsa en mi mano y con mucho asco, metí a aquella rata a esa bolsa y la eché fuera de la casa con mucha repugnancia. Por supuesto, yo no quería más nunca esa rata en mi casa, para nada. Ahora bien, la rata muerta ilustra de 3 maneras diferentes cómo se siente Dios frente al pecado. Primero, Él está enojado. La suya no es una ira llena de malicia o mezquindad. Dios no es un impulsivo que ha perdido el control. Más bien, esa santa ira es un reflejo de su pureza y carácter perfecto. Podría explicarlo mejor diciendo que es una indignación justa. Tal como esa rata me perturbó, así el Señor está enojado con el pecado, porque le duele verlo. Le produce asco. Dios creó el mundo para que fuera un lugar hermoso para vivir, pero el pecado lo echó todo a perder. Lo que voy a decir va a sonar fuerte. Adán y Eva eran como ratas pestilentes que estaban en el jardín de Dios. Ya estaban muertos, ya olían mal por su pecado. Dios ya no los quería en el jardín, ya habían muerto espiritualmente. Dios ya no los quería delante de Él. Esto nos lleva al tercer punto siguiendo la ilustración de la rata muerta. ¿Cuánto tiempo piensa Dios que debemos estar separados de Él? La respuesta es muy clara y contundente. Eternamente. El pecado tiene consecuencias infinitas y eternas. Así como nosotros no querríamos vivir con la rata muerta ni siquiera un segundo más, Dios nunca permitirá que el pecado habite en su presencia. Estas son noticias duras, pero no se desanime. Sin embargo, por ahora, es importante entender que cuando la Biblia dice que la relación entre Dios y el hombre se cortó, lo dice con énfasis. Está realmente rota. No hay nada que se pueda hacer. La relación está muerta. En resumen, Adán y Eva tuvieron un tipo de muerte ese día, la muerte espiritual, y es el que acabamos de aclarar. La segunda muerte llegó más de 900 años después, la muerte física, pues según la Biblia, Adán vivió más de 900 años. Bien, ahora toca hablar del tercer tipo de muerte, y quiero que presten mucha atención a lo que voy a decir. Y vamos a hablar de la muerte eterna. Cuando la Biblia usa la palabra muerte, se refiere a veces a la separación durante toda la eternidad del plan original de Dios para la humanidad. A esta muerte se llama también la segunda muerte, probablemente porque ocurre después de la muerte física. Esta segunda muerte está reservada para aquellas personas que no están en el cielo. En cambio, la Biblia asegura que ellos irán al lago de fuego.
un lugar horrible que Dios ha creado específicamente para castigar a Satanás y sus demonios. Ponga atención. El lago de fuego fue creado específicamente para Satanás y sus seguidores, o sea, sus demonios. Todo el que sigue a Satanás merece aquel lugar llamado infierno. La Biblia habla de ser lanzados en el lago de fuego y azufre, y de ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Será un lugar de pesar, exento de toda felicidad. La Biblia habla de gusanos literales, de tinieblas intensas, de gente llorando y haciendo crujir los dientes en angustia extrema, de una sed abrasadora y de la capacidad de recordar la vida en la tierra sin poder avisar a nadie para que no vayan allí. Es un lugar solitario de sufrimiento y no una celebración libertina entre amigos y compañeros como muchos creen. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán en su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice Apocalipsis 21:8. El panorama es aterrador. Pero yo les sigo diciendo, no se desanime. Más adelante vamos a estudiar más acerca del destino del hombre. Así que por favor, siga aprendiendo con nosotros a través de este programa. Y hasta aquí con el tema El día de hoy. La invitación es para que nos siga a través de las diferentes plataformas en las cuales El Aprendiz Cristiano está en emisión, como por ejemplo YouTube Music, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, entre otros. Mi nombre es Abner Pérez y será hasta la próxima ocasión.